Morales, ¿no? Y ellos perfectamente saben que en la sentencia que acaba de que acaba de emitir el Tribunal Constitucional, no se va a decir nada nuevo y no se ha dicho nada nuevo. Lo que pasa es que estos asesores, abogados y ministros del gobierno saben que más allá de lo que ya está dicho en la sentencia 1010, no se va a decir nada más que sea extraordinario o que se haya descubierto algo mucho más grave y que ponga en dificultad la postulación del ciudadano Evo Morales. Ellos saben de eso. Lo que pasa es que, ¿no? Utilizan, primero, hacen presencia en el Tribunal Constitucional y usted ha debido ver un par de medios de comunicación, el dirigido por Pomacuzzi, Arias y seguramente esta noche Antelo, ¿no? Van a presentar esta sentencia magnificando su alcance, ¿no? Y como ya está circulando. Inhabilitan de por vida a Evo Morales, ¿no? Encuentran el candado que entierra definitivamente la aspiración del candidato Evo Morales, cuando en realidad, querido Ramiro, lo que está dicho en esta sentencia que acaba de ser emitida no es nada más grave ni de lo que ya dijo la sentencia 1010. Porque, ¿de qué se trata? Es una sentencia, primero emitida dentro de una acción de inconstitucionalidad abstracta que habían presentado dos diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mira, primera revelación, cómo el gobierno sincroniza sus acciones para perjudicar al ciudadano Evo Morales y no importa si la coordinación vaya a ser con diputados de derecha, ¿no? Ellos se encargan de presentar la acción de inconstitucionalidad y los ministros de Justicia y de Gobierno presionan al Tribunal Constitucional y Arias, Pomacuzzi y Antelo se encargan de magnificar la sentencia. Ahí está el plan, digamos, de manipulación, ¿no? ¿Y qué es lo que demandaron estos diputados? La inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 381 que data del año 2013, que en su artículo 4 señalaba lo siguiente: de conformidad al artículo 168 de la Constitución, el presidente y vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la nueva Constitución podrán ser reelectos, dice este artículo 4. ¿Y qué es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia que se acaba de publicar? Ha declarado la constitucionalidad de este artículo y le ha puesto una yapa, ¿no? Y dice, ¿no? A continuación se declara la constitucionalidad del artículo 4 de la ley 381 y dice, y por lo tanto está prohibida la reelección continua y discontinua después de haber ejercido el cargo por 2 veces, dice, ¿no? Esto es en realidad lo que acaba de emitirse. Y esto ya lo dijeron inclusive, creo que con más argumentación en la sentencia 1010. Ahora bien, ¿se trata realmente de algo que hayan descubierto y que es como una suerte de descubrimiento y que sepulta de por vida al ciudadano Evo Morales en su aspiración de ser candidato? No, no es así. Esta sentencia, al igual que la sentencia 1010, no tienen aplicación inmediata. Estas sentencias pretenden prohibir la reelección discontinua, es decir, pasado un periodo de por medio, que no está prohibido en el artículo 168, pero estos magistrados insistentemente quieren prohibir aquello. Pero los mismos magistrados ya lo dijeron el año 2023, de que la prohibición y restricción de derechos políticos en Bolivia, ¿no? Para ser aplicado, tiene que existir una ley que así lo establezca. Ellos mismos lo han reconocido en el capítulo Principios de Reserva Legal, que dicen, esto que nosotros
consideramos como nuestro criterio de que debe estar prohibido la reelección discontinua, ¿no? Es nuestro criterio, pero para ser aplicable en Bolivia, la Asamblea debe establecerlo en una ley en sentido formal y material, ¿no? Y esto es compatible con el artículo 109 de la Constitución que dice que los derechos pueden ser regulados únicamente a través de una ley. Y el artículo 29 y 30 de la Convención Americana, ¿no? Señala de que los países de la Organización de Estados Americanos pueden restringir, limitar, regular un derecho fundamental, en este caso el derecho político a ser reelecto, únicamente a través de una ley en sentido formal y material. Y en el caso del Estado boliviano, es una ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con esto ha quedado claro de que por muy sentencias que se llamen estas resoluciones, por muy sentencias constitucionales que se llamen, no son instrumentos idóneos para regular derechos, menos para restringir el derecho político a ser electo en Bolivia. Por otra parte, querido Ramiro, ¿no? Es decir, estos asesores, ministros, abogados del gobierno, hasta ahora no se dan cuenta que tanto el artículo 168, la sentencia 1010, el auto constitucional 83-2024 y esta que acaba de ser emitida, están dirigidas en su restricción y regulación al presidente y vicepresidente del Estado. Por lo tanto, estas prohibiciones, entre comillas, no afectan a un ciudadano que no está en el ejercicio actual del cargo de la presidencia. Por eso es que la Corte Interamericana, en la opinión consultiva, ha señalado claramente que si bien se puede prohibir la reelección limitada a una sola vez de manera continua, esta prohibición afecta únicamente a la persona en ejercicio actual del cargo de la presidencia, ¿no? Por lo tanto, es decir, por mucho que sigan emitiendo una sentencia más, si quieren, ¿no? Es decir, no alcanza esa prohibición, primero porque no está establecido en una ley y no alcanza a un ciudadano que no es presidente ni vicepresidente, que no está en el ejercicio actual del cargo. Por lo tanto, el gobierno, su ministro de Justicia y sus asesores cabezones, ¿no? Saben perfectamente que la sentencia 1010 y la actual no inhabilitan a nadie, porque el Tribunal Constitucional no tiene facultad de inhabilitación, ¿no? Por lo tanto, ellos saben que en el procedimiento electoral, la inhabilitación de candidatos, tal cual establece el artículo 109 de la ley del régimen electoral, solamente procede si es que el ciudadano incumple uno de los 7 requisitos del artículo 234 de la Constitución. Y el ciudadano Evo Morales siempre ha cumplido estos 7 requisitos, por eso ha sido diputado y por eso ha sido candidato a presidente y ha sido electo, porque si no cumplía los requisitos, nunca hubiese sido habilitado como candidato. ¿Y cuáles son esos 7 requisitos? Nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento, hablar al menos 2 idiomas, estar inscrito en el padrón electoral. Mire, estos 7 requisitos, por anticipación, el ciudadano Evo Morales los cumple y obviamente en el momento de su registro se va a acreditar todo esto con documentación. Y por lo tanto, una vez que se verifique esto, el tribunal va a terminar habilitándolo y al día siguiente, vale decir después del 7 de junio, se va a poder presentar por cualquier ciudadano una demanda de inhabilitación de candidatura. Pero para que eso proceda, el demandante tiene que obtener prueba documental que esté relacionada que el candidato no cumple uno de los 7 requisitos.
y como hemos comprobado ya, Evo Morales los cumple. Por lo tanto, inclusive ante una eventual demanda de inhabilitación de la candidatura de Evo Morales, no lo van a poder inhabilitar así de claro, porque la competencia de inhabilitación que tiene el Tribunal Supremo Electoral es una competencia reglada, delimitada. No es que puede inhabilitar por esta otra cosa más o por esta otra cosa más que acaba de decir el Tribunal Constitucional. No, no, no. La ley es clara. Solo por esto, únicamente, se puede inhabilitar candidaturas por la causal del artículo 223. Si alguien quiere inventarse una otra causal, tendrá que reformar primero la Constitución. Por lo tanto, querido Ramiro, esta sentencia que acaban de emitir estos magistrados, ¿no es cierto? Y que está siendo presentada con esos ribetes de magnificación a tal grado de que lo presentan como que alguien ha quedado inhabilitado de por vida, no es un es únicamente para crear la sensación en la ciudadanía a escasos días de la inscripción de candidaturas que finalmente Evo Morales había estado inhabilitado. Nada más mentiroso y falso. Estamos ante una manipulación de estas dimensiones desvergonzadas y descaradas, y qué lamentable que existan periodistas que no le tienen vergüenza a la ciudadanía y a la gente y que ni siquiera cumplen la Constitución. Nosotros, Ramiro, defendemos la libertad de expresión a muerte, pero también los medios de comunicación saben que la información que ellos emitan y difundan tiene que adecuarse a la verdad material y a los principios éticos de la función periodística, así dice la Constitución. Pero estos señores, porque son propietarios de una cámara de televisión o de un micrófono, creen tener la autoridad suficiente para presentarse descaradamente todos los días en sus programas y prestarse a estas manipulaciones del arcismo fracasado en el gobierno. Bien, doctor, si me permite unos minutitos más, por favor, aprovechando la oportunidad que está ahí, y gracias de verdad por este contacto. Entonces, está claro que el gobierno, a través de su ministro de Justicia, el día de ayer va a Sucre, seguramente con esta resolución, porque teníamos información que llevó algún documento para hacer firmar al Tribunal Constitucional y a los autoprocurados. Entonces, en consecuencia, o por lo tanto, podemos decir que el gobierno otra vez asume injerencia, lleva este documento para que lo firmen y es el gobierno que hace emitir esta nueva resolución con la intención de tratar de inhabilitar al hermano Evo Morales. Esto es así, doctor, le preguntaba al principio. Entonces, una siguiente consulta. Esta resolución que ahora lo están magnificando, como usted dice, doctor, en la parte de la resolución donde señala que cambia prácticamente una parte de la Constitución Política del Estado, en el artículo 168, cuando la Constitución Política del Estado simplemente señala en la parte final y pueden ser reelectas o reelectos en una sola vez de manera continua. Pero la resolución de este Tribunal Constitucional modifica en la práctica la Constitución, porque dicen, ¿no?, en su parte resolutiva constitucional, que sea de forma continua o discontinua. El hecho de poner el término, la palabra discontinua, es una forma de cambiar la Constitución. Esto sería ilegal, inconstitucional. Usted ya lo decía, los únicos que pueden modificar así como está es la Asamblea Legislativa para modificar de manera parcial la Constitución. Este es un otro elemento que es ilegal, inconstitucional, doctor, para esta nueva resolución que emite el Tribunal Constitucional,
Y una última consulta. Si aceptáramos que esta resolución lo van a poner en vigencia, ¿realmente es aplicable ahora a las elecciones? Porque veo una nota informativa que sale en otros medios donde señala que esta resolución o el alcance del fallo es general y su aplicación es a futuro. Por lo tanto, queda ahí nuevamente la duda de que no le afecta o no le debería afectar en nada a la actual candidatura del hermano Evo Morales. Le dejo con la palabra para que nos pueda explicar estos temitas, doctor. Muy bien, sobre los 3 puntos señalados por usted, Ramiro. Primero, el ministro Siles, ayer cuando ha visitado el Tribunal Constitucional, trajo el documento redactado para que los muchachos del Tribunal Constitucional lo aprueben. Y esta práctica no es nueva. Querido Ramiro, la sentencia constitucional del año 2023, ¿no? La 1010, no fue redactada en Bolivia. Esa sentencia, ese texto, fue entregado por Héctor Arce en Costa Rica y fue entregado a Paul Franco en un viaje pagado, en un viaje del presidente del Tribunal Constitucional, pagado por el presupuesto del gobierno. Mira, así de sinvergüenzas y de descarados son estos. Es decir, la sentencia 1010 no fue redactada en Bolivia, fueron a recoger de Costa Rica. ¿Y quién es el asesor internacional de todo este plan negro de proscripción de Evo Morales? Héctor Arce Saconeta. Él es el asesor desde el plano internacional, ¿no? Para para la pretendida proscripción, ¿no? Y usted dirá, pero ¿y por qué les ponen los textos a los muchachos del Tribunal Constitucional? ¿Sabe por qué? Yo los conozco, porque yo fui magistrado, yo los conozco a Hurtado y Espada. Querido Ramiro, estas personas carecen de condiciones intelectuales mínimas como para poder elaborar una sentencia. No tienen esa condición, ¿no? Estos únicamente ahora son burros con plata porque se han hinchado con la venta de fallos dentro del Tribunal Constitucional. Ahora ya han incurrido en la práctica de salir del país a recibir las coimas en los grandes casos que ellos están teniendo dentro del Tribunal Constitucional y eso apañado por el gobierno que les permite sus corruptelas a cambio de que estos muchachos se pongan de rodillas ante el gobierno, ¿no? Respecto a los textos y respecto al texto que trajo el ministro de Justicia. Segundo, en los hechos, querido Ramiro, yo estoy de acuerdo contigo, lo que están haciendo es ya prácticamente modificar los alcances del artículo 168 de la Constitución. Ya prácticamente el Tribunal Constitucional ahora es una especie, digamos, no solamente se ha puesto por encima de la voluntad del constituyente, y inclusive se arroga facultades de poder constituyente, facultades de reforma de facto, digamos, de la Constitución, ¿no? A ver, recordemos, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, en un informe del año 2018, que fue solicitado por el presidente de la OEA, justamente como actos preparatorios para la opinión consultiva 28-21, ¿no? Esta comisión, en ese informe del año 2018, ¿qué es lo que ha efectuado? Un análisis del Instituto de la Reelección en las constituciones de Europa, Asia y Latinoamérica, ¿no? Y en esas 3 regiones del mundo han analizado la reelección y ha concluido señalando de que la reelección en estos países, en sus constituciones, ¿no? Está establecido no en leyes ordinarias de todos esos países. La reelección está establecida en constituciones. Por lo tanto, concluye la Comisión de Venecia
señalando de que la modificación a los límites de reelección en los países de Europa, Asia y los países de la Organización de Estados Americanos, la modificación de los límites y alcances solo y únicamente se puede efectuar mediante procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Sin embargo, ¿no? En Bolivia, ¿no? Estos magistrados ¿no? se arrogan el derecho de que ser ellos los que prácticamente reforman la Constitución, se pasan por encima de los instrumentos internacionales que crean jurisprudencia y al final hacen lo que les da la gana y claro, dicen ¿no? que en Bolivia ellos creen que todos somos idiotas, pero no les vamos a permitir esto porque ellos ya están llegando al límite, han cruzado todo límite, digamos, todo límite permisible y han ingresado al campo político. Muy bien. Entonces, así establecidas las reglas, bueno, pues el pueblo empieza a movilizarse y bueno, no solamente vamos a defender nuestra posición en la sociedad boliviana, vamos a defender nuestro derecho democrático a disputar el poder por las formas democráticas en este país y no vamos a permitir que la mentira sea el medio de proscripción e inhabilitación. Finalmente, sobre la tercera pregunta, querido Ramiro, ¿desde cuándo es aplicable esto? Sus efectos son en adelante, no tienen carácter retroactivo, eso es imposible. Por lo tanto, es decir, todos estos aspectos, ¿no? Es decir, quedan claramente establecidos y que hasta ahora, querido Ramiro, es decir, no han encontrado estos cabezahuecas una forma de inhabilitar a Evo Morales, ¿no? Nos han dicho que está inhabilitado desde el año 2023, pero resulta que ayer dos ministros queriendo presionar para que supuestamente saquen un candado para inhabilitar. Entonces están admitiendo pues que Evo Morales nunca ha estado inhabilitado, va a ser registrado como candidato y no lo van a poder inhabilitar por razones jurídicas establecidas en el derecho internacional, constitucional y legal. Bien, le preguntaba eso también, doctor, porque salió ya Tawichi, que no mide su lengua y habla cualquier cosa. Dice Tawichi que si es que sale dicha sentencia del Tribunal Constitucional, será de estricto cumplimiento. De esta manera, Evo Morales estaría inhabilitado de por vida. Entonces, si reiteramos, doctor, hemos tenido un poquito de corte. Su aplicación, supuestamente, de esa sentencia, ¿sería inmediata o sería posterior? Esa partecita es que no lo pude entender, doctor. Bueno, a ver, estas dos sentencias, la 1010 y la que acaba de salir, ¿no? Al prohibir la reelección discontinua o pasado un periodo de por medio, en los hechos lo que está haciendo es restringir un derecho fundamental, ¿no? Esa prohibición de reelección discontinua restringe y está relacionado directamente con la restricción del derecho fundamental, derecho político a ser electo. Por lo tanto, si estamos ante una restricción de un derecho fundamental, no solamente puede ser impuesto a través de una ley, no a través de una sentencia. Reitero, querido Ramiro, una sentencia constitucional, por muy sentencia constitucional que se llame, no es el instrumento idóneo para restringir, limitar ningún derecho en Bolivia. Claro que para el decir genuflexo vocal Tawichi, ¿no? Esto es difícil de entender porque él está está siendo parte del aparato persecutor a Evo Morales. Y mire, ¿quién es Tawichi? Es un indígena renegado de su propia condición de clase y cultura que hoy se convierte en el peor enemigo de sus hermanos de sangre. Eso es lo lamentable y doloroso de estos traidores de nuevo cuño que aparecen en cada esquina
de cualquier acera en nuestro país. Muy bien, entendimos entonces de que no es aplicable, peor todavía si no es aprobado por una ley, entonces no tiene ninguna validez, por lo tanto Evo Morales sigue estando plenamente habilitado. Ahora, claro, en nuestro actual Estado plurinacional, como hacen lo que quieren, podrían hacer seguramente lo que les venga en gana. El Tribunal Electoral podrá agarrar esto y decir, está inhabilitado. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Doctor, esto ya es una decisión política manipulada desde el gobierno nacional. Si quiere algún comentario final, doctor, al tiempo de la despedida, por favor. Tenemos las razones de derecho internacional, constitucional y legal, y ahí están expuestas. El Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar conforme establece la propia Constitución, y en materia electoral únicamente es aplicable de manera preferente la Constitución, la ley del órgano electoral y la ley del régimen electoral de manera preferente y únicamente en los procesos electorales. Por lo tanto, esperamos que el tribunal adecue su conducta a estos parámetros. De no hacerlo, va a generar no solamente una confrontación cuyos resultados pueden no ser controlados y previstos por el propio gobierno. Cuidado. Pero además, el Tribunal Supremo Electoral incurre en la práctica fraudulenta de abuso que está siendo alentado desde el gobierno. Este tribunal nunca va a ser olvidado en la historia de este país y no va a haber un lugar donde no los podamos encontrar. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Estaremos en cualquier otro momento en contacto. Muy amable, doctor. Muchas gracias por la invitación, queridos amigos. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Orlando Ceballos. Conclusión, Evo Morales sigue estando habilitado. Esa resolución constitucional que supuestamente lo van a emitir no tiene ningún efecto, además de ser inconstitucional, además de ser ilegal, no tiene ningún efecto sobre la actual candidatura del hermano Evo Morales Zaim. Muchas gracias. 11:28 minutos, pausa.